Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Uno de los aspectos más intrigantes y desconcertantes del fenómeno extraterrestre son las pruebas. Y cuando digo pruebas me refiero a pruebas tangibles, a que tengas algo en la mano que puedas decir esto es de origen extraterrestre. Al parecer hay una serie de personas en Estados Unidos que aseguran y afirman que en su poder tienen el cráneo de lo que presuntamente fue un niño con una genética extraterrestre. Se encontró hace ya mucho tiempo, en la zona de Barracas, en Chihuahua, México, una serie de cráneos, al parecer mezclados, situados en unas cuevas que por la zona había, y presuntamente, según la persona que lo encontró, estaba una madre entrelazando contra su pecho a un hijo que tenía unas importantes deformidades. Posteriormente se descubrió que esas deformidades no eran tal, sino que obedecían a un patrón genético que nada tiene que ver con el patrón genético del ser humano. Era algo distinto. Ha habido muchos avatares y las personas que están intentando demostrar públicamente que esos huesos son de seres extraterrestres, la verdad, están efectuando un gran trabajo y una gran labor. Para hablar de este tema tenemos a Vicente Fuentes, quien conoce el asunto bastante bien y nos va a dar datos precisos al respecto de todo este tipo de cuestiones. Hola Vicente, nuevamente con nosotros. Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Hoy vamos a hablar del cráneo del famoso Star Child, que tiene mucho más de lo que podemos imaginarnos. Se han hecho estudios científicos muy avanzados y efectivamente lo que decías tú, JL, todo el proceso lleno de trabas y con mucho secretismo debido a que debe haber bastantes intereses en hacerse con ese cráneo. Sí, incluso he tenido la oportunidad de escuchar que el cráneo está bajo 7 llaves. Lo deben tener en algún tipo de caja fuerte dentro de un banco y bueno, pues sí, hay tanto interés en dinamitar la reputación de los investigadores como en interés ahí en hacerse con el cráneo. Se han dicho muchas cosas al respecto, se han dicho muchas verdades, muchas mentiras. Aquí vamos a intentar dar luz a todo aquello que se sabe y por supuesto intentar descubrir si este cráneo, o nosotros dar nuestro punto de vista si este cráneo podemos considerar si es cierto, que es cierto o no es cierto. El cráneo ya tiene muchos años, ¿verdad, Vicente? Creo que debe tener como, no llega a los 1000 años, pero prácticamente. Efectivamente, JL, las pruebas del carbono 14 han datado ambos cráneos, dos cráneos que se encontraron, en 900 años de edad. Fueron ubicados efectivamente en la zona de Barrancas y la historia que hay detrás es bastante curiosa. Si te parece bien, JL, podemos comentar las leyendas, el saber popular que había en aquel pueblo indígena desde hacía como mínimo 200 o 300 años sobre lo que ocurrió en la antigüedad con respecto a seres de las estrellas. No es la primera vez. Recordemos que la figura de la interacción entre dioses, y uso este término, y bueno, pues aborígenes de ciertas tribus aparecen en no pocas ocasiones relacionado entre los hombres y esos dioses, y en no pocas aparecen sus mujeres llevadas en estado de embarazo a unas naves o a unos centros o a unos sitios o siendo tratadas de manera especial. Esto lo podemos encontrar en Tassili y bien dibujado. Esto lo podemos encontrar por los aborígenes australianos, quienes lo dibujaban también. Creo que incluso dentro de los dibujos de Horseshoe Canyon también aparecen algunas escenas que pudiéramos pensar que por ahí tratan de mostrarnos esos posibles raptos para temas sexuales. Por supuesto, qué duda cabe que el paralelismo encontrado en numerosas abducciones en la actualidad, investigadas por gente tan prestigiosa como pueda ser Bud Hopkins o pues no sé, Conrado Marlanga, que a mí pues una persona que me da un cierto grado de credibilidad, o otros. Bueno, pues había un norteamericano, se llama John Mack, también un gran investigador de estas abducciones. Pues parece ser que
nos lleva un poco el fenómeno a que esos seres, esos dioses o esas entidades extraterrestres tienen un interés muy especial con nosotros, y ese interés pasa, por supuesto, por la hibridación. Pero vamos a centrarnos en la cuestión del Star Child. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue descubierto? Cuéntanos brevemente la historia de cómo se encontró a ese Star Child. Sí, JL, pues mira, te cuento. Tenemos hace 65 años una adolescente de la cual no ha trascendido su identidad, que es norteamericana, pero que se va a hacer bueno, pues algún tipo de prospección en algunas cuevas del estado de Chihuahua en México, ¿no? Entonces esta chica descubre unos cuerpos enterrados, ¿no? Cráneo, encuentra bastantes piezas y efectivamente una madre abrazada a su niña, ¿no? Entonces se lleva los huesos, y los deja fuera de la tienda de campaña a la hora de acampar. Y entonces lo que ocurre es que hay una gigantesca tormenta aquella noche y los huesos casi todos desaparecen. Se quedan los dos cráneos y un pequeño maxilar del cráneo que nos interesa, del famoso Star Child, ¿no? Entonces, bueno, pues no se sabe si fueron arrastrados por la tormenta o fueron directamente robados o bueno, pues de alguna manera finalmente se perdieron, ¿no? Entonces, aquella adolescente pues se llevó los huesos a Estados Unidos y los mantuvo con ella durante toda su vida. Después, lo que ocurrió fue que tras su muerte pues fueron entregados a un matrimonio estadounidense que se llamaron Ray y Melanie Young. Resulta que Melanie era una enfermera de cuidados neonatales, es decir, sabía perfectamente cómo eran pues las dimensiones y las enfermedades que afectaban tanto a niños neonatos, recién nacidos, como también pues niños pues un poquitín más mayores, ¿no? Y entonces esta mujer se dio cuenta que aquel cráneo no podía ser normal, esas deformidades no eran aplicables a enfermedades como la progeria o la hidrocefalia. Y entonces, entre ella y su marido, se dieron cuenta que tenían que buscar ayuda profesional y contactaron con un investigador que es a día de hoy el que está, bueno, pues luchando para sacar toda la verdad de este asunto, que se llama Lloyd Pye. Lloyd Pye es un investigador antropólogo, es decir, se ocupa de conocer los orígenes del hombre, que junto con Mark Bean, su compañero, pues han estado en colaboración con muchas empresas, realmente utilizando dinero de su propio bolsillo, ¿no? Empresas como la Trace Genetics de USA o el Instituto Royal Holloway de Londres, y también utilizando influencias, intentando buscarse la vida para hablar con genetistas como el Dr. Ken Pate, y de alguna manera intentando hablar con expertos en diferentes materias para intentar determinar cómo es ese cráneo y cómo es posible que tenga esas deformidades. Los cuales se puede apreciar el cráneo, y esas deformidades no podrían obedecer a un agudo, severo mutación genética, porque es que no se ha contemplado hasta la actualidad ningún tipo de enfermedad que se pueda relacionar a ese tipo de deformidades tan brutales. Pero lo que sí que es cierto es que parece ser que las características óseas que tiene tanto ese cráneo, así como su morfología, es como si estuviesen más adaptados a otro medio que desde luego el de la Tierra, porque de la Tierra, bueno, pues necesita una masa ósea más densa, la ubicación de las cejas es distinta, la boca es de otro tamaño debido a que nuestra alimentación es muy concreta. Y sin embargo este cráneo parece ser que muestra unas diferencias que nos recuerdan bastante a los llamados grises, esos seres que, como he dicho al principio, aparecen en esas abducciones. Pero brevemente, Vicente, ¿qué tipo de modificaciones en especial tiene este cráneo? ¿Qué tipo de alteraciones? Sí, JL, pues mira, tenemos que estas investigaciones, aparte de que han sido efectuadas por expertos en química, neurociencia y craniofisiología, bueno, pues las diferencias se podían ver tanto con el cráneo de la madre, que era un ser humano totalmente normal, ¿no? Esto se podía comparar con el cráneo del niño, ¿no? Entonces, lo primero que veíamos es que era el tamaño. El tamaño era el doble de lo normal para lo que sería el cráneo de un niño de alrededor de unos 5 años, ¿no? Esto se pudo ver gracias al tamaño que tenía la apertura foramen magnum que lo une
con los huesos del cuello, ¿no? Lo siguiente, la forma. A simple vista el cráneo es deforme, pero las cuencas de los ojos son muy pronunciadas, sin apenas puente óseo que pueda sujetar una nariz, es decir, parecía que tenía la nariz pues muy plana, ¿no? El hueso occipital y el parietal son planos y no tiene una convexidad, perdón, no tiene una concavidad. Si, por ejemplo, hacemos una prueba, ahora mismo nosotros nos ponemos la mano en la frente, pues la despegamos y lo normal es que tenga pues como, bueno, pues una curva, ¿no? En el caso del Star Child era plano, era totalmente plano, ¿no? Es un desarrollo anatómico que no es natural de los seres humanos y, por supuesto, no, tampoco lo es de los homínidos, ¿no? Se han encontrado hasta 25 anomalías importantes comparadas con un cráneo normal, ¿no? Le faltan los senos frontales, los músculos de masticación, por ejemplo, son más pequeños, es decir, como si la parte no humana de este ser pues no estuviese acostumbrada a lo que viniese siendo una alimentación bucal, una alimentación a través de la masticación, ¿no? Tampoco posee inión. Inión es, pues, si nos tocamos, por ejemplo, justo la parte de detrás, justo la parte detrás de la cabeza, pues vemos como un pequeño saliente, ¿no? Bueno, pues este saliente tampoco lo tenía. Es muy interesante porque la criatura no tenía movilidad de ojos, ¿no? Y bueno, pues existía un abultamiento a cada lado de los ojos que lo hacía más alargado y más aplastado, ¿no? Entonces casi estábamos hablando pues de un ser que no podría considerarse ser humano, ¿no? Otra cosa que había que era muy interesante era la dureza. Y es que intentaron cortar los huesos, ¿no? Para sacar las muestras, pues tienen que cortar huesos, ¿no? Esto se suele hacer con unas hojas de diamante, ¿no? Pues resulta que las hojas de diamante les costó muchísimo, era mucho más duro el cráneo del Star Child que el cráneo de la madre, es decir, que el cráneo de cualquier ser humano normal. Y otra cosa era el grosor. El grosor era mucho más fino en el caso del Star Child que en el caso de la madre. De un ser humano normal, estamos hablando de 3 milímetros el caso del Star Child, de grosor de cráneo, y 9 milímetros el grosor de un ser humano, del cráneo de un ser humano normal. Pues sí, en realidad llegaron a encontrar hasta 25 diferencias entre lo que es la morfología o biología de aquel ser y la humana. Por ejemplo, la bioquímica del hueso humano tiene un alto contenido en calcio, fósforo y bajo en oxígeno y carbono. Algo que no ocurre con Star Child, que nos recuerda bastante más que a un hueso, nos recuerda a un diente, una dureza distinta y una porosidad distinta. Y las fibras en las matrices de los huesos se llegaron a encontrar, porque pese a que mucha gente opinaba que era imposible que hubiera o quedasen restos de esas fibras después de 900 años de antigüedad de este Star Child, al parecer encontraron que esas fibras estaban incrustadas dentro del propio hueso, con lo cual procedían de él. Todo este tipo de cuestiones parece ser que empezaron a preocupar y hacer que el problema se dilatase cuando descubrieron que incluso la propia edad del ser no era de 5 años, sino que se pensaba que era de 5 años, pero hubo una serie de múltiples dataciones con las cuales no se podía saber exactamente la edad de ese extraño ser. Algunos decían que incluso había llegado a su edad adulta, debido a una serie de pequeños fragmentos que encontraron del maxilar inferior, con el cual pudieron datar la edad de los dientes y su crecimiento, que por cierto faltaban unos cuantos, y gracias a ello pensaron que ese ser tenía una cierta edad bastante mayor de la que ellos pensaban. ¿Qué más modificaciones encontraron, Vicente? Porque es que esto es un sinfín. Sí, JL, creo que lo más importante realmente es el tema del estudio del ADN, ¿no? Es decir, bueno, pues hemos encontrado estas diferencias, vamos a ver cómo es el ADN, vamos a hacer un estudio del ADN nuclear y compararlo con datos genéticos del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer descubrimiento significativo fue que había números de bases coherentes que nunca se habían visto antes en ningún otro ser humano. Lo segundo era que constataron que los dos cráneos pues no estaban relacionados genéticamente, es decir, no tenían la misma genética. Sí tenían la misma afinidad, pero no eran dos seres humanos, sino uno era un ser humano y el otro no. Descubrieron que los genes del padre, el gen del padre no era identificable, era desconocido.
¿no? Y también descubrieron, esto ocurrió en el año 2003, estas primeras investigaciones, que una parte importante de esta genética se vieron pues imposibilitados a descubrir cómo recuperarlo, ¿no? Entonces, el señor Joyce Pye, bueno, pues siguió luchando y en el año 2010 consiguió hacer otro estudio, ¿no? Y claro, fue sorprendente, porque en este nuevo estudio descubrieron que la parte paterna no era una sola, sino que había dos, pero la parte materna sí era de ser humano. Es decir, como si hubiese habido una hibridación entre un ser humano, ¿no?, que hubiese sido fecundada de alguna manera, quizá fecundación in vitro, ¿no?, por genética que fuese no humana, de dos tipos de seres diferentes. Esa sería la clave, ¿no? Quizá lo más interesante de todo esto es que bueno, pues que estaríamos hablando de una fecundación in vitro, ¿no?, de una ingeniería genética hace 900 años de antigüedad, de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente las posibilidades de que estemos hablando de un híbrido humano alienígena o un híbrido humano extraterrestre serían las más altas de la historia con respecto a las pruebas presentadas. A día de hoy, en la actualidad, este cráneo del Star Child pues se sigue investigando y se quiere realizar toda la secuenciación del genoma completo. Pero por supuesto esta gente necesita dinero porque esto cuesta mucho, ¿no? Pero la secuenciación se haría en más o menos 4 o 5 meses y se podrían llegar a interesantes conclusiones. Y ahí está la lucha de estos dos investigadores y yo creo que es muy bonito que en Mundo Desconocido, bueno, pues también valoremos, ¿no?, el trabajo que tiene esta gente, ¿no? Por supuesto, qué duda cabe. Bueno, yo puedo decir a la gente que quiere conocer más que entre en la web starchildproject.com, donde hay numerosa información multimedia. Se puede ver el cráneo, diversas fotos, los datos que aquí hemos aportado aparecen con más precisión, incluso podéis ver debates al respecto. La verdad es que está corriendo ríos de tinta con respecto a este tema, ya que es evidentemente, cuando hemos estado hablando de que existen 3 materiales genéticos dentro del genoma del Star Child, nos estamos dando cuenta que la madre poco más o menos la han usado de incubadora. Ahí lo que querían era o bien un proceso de adaptabilidad al medio, o bien utilizarnos como que fuéramos contenedores de algo, no sabemos muy bien. Y nos recuerda a las teorías de Corrado Marlanga cuando dice que el ser humano es un contenedor de almas, etcétera. Una cosa bastante curiosa. Aquellos que no lo conozcáis, pues esas teorías existen. Lo cierto es que, como ya hemos dicho al principio, ese cráneo se encuentra ahora mismo en un banco en Texas bajo 7 llaves y pues suponemos que con el tiempo, cuando esta gente pueda económicamente, pues sacará todas esas pruebas a la luz e intentará, bueno, pues contarnos o adicionalmente aportar más datos que apuntalen la teoría de que efectivamente eso es un ser que no es del planeta Tierra. Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir, cuéntanos. Sí, JL, mira, te cuento. Creo que lo más interesante para añadir sería que cuando las pruebas completas se produzcan, ¿no?, cuando las conclusiones de todo este caso, que está prácticamente analizado al 90%, realmente falta la secuenciación del genoma, pero con todas las cosas que hemos dicho ya tenemos suficientes razones para exponer que ese cráneo no es un cráneo de un ser humano normal, es un cráneo de un ser humano alterado genéticamente, ¿no? Entonces, creo que cuando toda esta investigación se termine, pues se intentará cerrar el asunto por parte de los medios de comunicación. No aparecerá en los periódicos, no aparecerá en las noticias, ¿no? Y todo esto porque podría producir un cambio tan brutal en lo que sería el paradigma científico que realmente es posible que ni siquiera que la sociedad no esté preparada para admitirlo, ¿no? Y por supuesto la ciencia no está preparada para cambiar todos sus libros y para cambiar todas sus metodologías. Estamos hablando de un OPART, ¿no?, de alguna manera, de un caso que rompe los cimientos de la ciencia y a partir de los cuales tendríamos que volver a empezar a diseñarlo todo. Eso, por supuesto, a muchísimas empresas científicas, pues por supuesto no les apetece para nada, aparte de lo que sería la propia brecha social y la propia brecha de alguna manera teológica, ¿no?, a nivel de la creación del hombre que todo esto conlleva, ¿no?
nada más, un auténtico placer estar una vez más en Mundo Desconocido. Muy bien, Vicente. Esto que has dicho, esto último, me recuerda bastante al famoso informe Brookings, escrito en el año 1961, en el cual evidentemente se aconsejaba a las autoridades que no se pronunciasen o no mostrasen pruebas, si las tuviesen, de la existencia de una civilización extraterrestre o pruebas que avalasen una antigua o ancestral civilización extraterrestre en ruinas. Este informe fue escrito en el año 1961 por requerimiento de la NASA. A la NASA le costó, no creéis que le salió barato, estamos hablando de los años 60 principios, y le costó $95.000 el informe. Supuso un año de trabajo, es un grueso informe, en el cual finalmente, digamos que las conclusiones base a las que llegan son estas dos: que si aparece algún tipo de prueba de este tipo, no solo hay que encubrirla, incluso ellos llegan a decir que habría que destruirla. Una cosa curiosa, ¿verdad, Vicente? ¿Has tenido ocasión de leer el informe Brookings? Sí, bueno, sí. Leerle es muy grueso, pero bueno, un breve resumen. Sí, sobre todo es muy curioso, ¿no? Porque también se ha hablado durante algunos años que se han proyectado explosiones nucleares en la Luna, ¿no? De las cuales, por supuesto, los seres humanos no tendríamos ni idea de que se hubiesen producido, ¿no? Pero sería curioso que se quisiesen bombardear ruinas en la Luna, como las que hemos estudiado en Mundo Desconocido en infinidad de ocasiones, ¿no? Para ocultarlo a la humanidad, es decir, para eliminar todo tipo de pruebas. Pruebas cero. Eso es lo que pretenden. Y pasarán por todo lo que tengan que hacer. Incluso tal vez el magnicidio. Recordamos que el informe Brookings es del año 1961. En el 63 muere Kennedy. Lo pide NASA. Imaginaos qué tendría NASA para pedir un informe en el cual se pidiese la reacción sociológica en caso de enfrentarnos a una raza extraterrestre. ¿Qué sabrían? ¿Qué habría? Esas cosas no se piden así como así. Quiero decir, máxime cuando cuesta mucho dinero y los presupuestos son ajustados. ¿Qué es lo que hay de fondo? En el año 1963 muere Kennedy y estamos viendo que últimamente están apareciendo una serie de documentos que parece ser que vinculan a Kennedy con una serie de requerimientos a la NASA sobre una posible colaboración con los rusos. Pero todo esto es muy complejo y quizás llevaría a otro videoprograma. Vicente, insisto, un placer estar con nosotros y esperamos tenerte en próximos programas. Un placer, JL, muchas gracias. Muy bien, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.